Bienvenidos a otra presentación de Descubriendo el Principio. En este video estudiaremos la segunda parte de los paralelos de la historia. En el video anterior vimos que debido a la crucifixión, los 2000 años de esfuerzo de Dios para enviar al Mesías se perdieron. Jesús tuvo que empezar a hablar de la necesidad de una segunda venida de Cristo. Es importante que analicemos, a través de este segundo paralelo, cómo cada periodo, cada número, cada personaje, cada característica y cada tendencia observada en el paralelo del Antiguo Testamento se repite asombrosamente en el paralelo del Nuevo Testamento. Empezando con Jesús, el patrón que Jacob estableció, Jesús lo repite. Jacob inició la historia del primer Israel, los judíos. Jesús inició la historia del segundo Israel, el cristianismo. Jacob tuvo 12 hijos y 70 parientes. Jesús tuvo 12 apóstoles y 70 discípulos. Jacob llevó a los israelitas para que fueran esclavizados por 400 años en Egipto. Jesús envió a sus discípulos a Roma para que éstos fueran perseguidos por 400 años. Allí fueron tirados a las brasas, comidos por los leones en los coliseos, apedreados, martirizados. Al final de este periodo viene alguien que, como Moisés, libera a los escogidos del yugo. Este fue el emperador Teodosio I. Teodosio I declara el cristianismo como una religión oficial en Roma. Con esto se dio inicio a un nuevo periodo que se asemeja al periodo de los jueces en el Antiguo Testamento. Por 400 años los patriarcas reinaron. Así como los jueces, los patriarcas tenían tres poderes: rey, sumo sacerdote y papa. Así como el último juez, Samuel, eligió el primer rey judío, León III, el último patriarca, corona a Carlomagno, el primer rey cristiano. Así se dio inicio al siguiente periodo de la historia, el periodo de 120 años del Reino Unido cristiano. Así como el periodo del Reino Unido judío, el Mesías pudo haber nacido. En este periodo, si cada uno de estos tres reyes hubiera cumplido con la condición que Dios había establecido, la cual era unirse con el Papa como su Abel, el Señor de la Segunda Venida había podido nacer. Lamentablemente ni Carlomagno, ni sus hijos, ni sus nietos pudieron unirse con el Papa. Y debido a este fracaso, Satanás invade el reino, y así como Dios tuvo que dividir el reino judío por los fracasos de Saúl, David y Salomón, Dios tuvo que dividir el reino cristiano en dos por los fracasos de Carlomagno, sus hijos y sus nietos. Durante los siguientes 400 años, Dios divide el reino cristiano en dos: los francos del este en la posición de Caín y los francos del oeste en la posición de Abel. En el periodo del reino dividido judío, Dios envía los grandes profetas del Antiguo Testamento. En el periodo del Reino Unido dividido cristiano, Dios envía a los grandes santos del Nuevo Testamento, como San Francisco de Asís, Santo Tomás de Aquino, Santa Clara de Asís, entre otros. Todos con la misma misión: ir a la parte Caín del reino, que en este caso era la Iglesia Católica, que había comenzado a corromperse, con un mensaje de renovación y cambio. Lamentablemente todos ellos eran rechazados por el Papa y su misión fue truncada. Una buena película para tener una idea de la misión de los santos en este periodo es Hermano Sol, Hermana Luna. En esta película se ve cómo Jesús se le aparece a San Francisco de Asís y le pide que le ayude a reconstruir su iglesia, y cómo éste va y pide una audiencia con el Papa para llevarle el mensaje que Dios le había dado. Debido al fracaso de los papas, ignorando el mensaje de los santos, Dios tiene que entregar a la iglesia cristiana, que en este entonces era solo la iglesia católica, en manos de Satanás. Los siguientes 400 años del periodo del cautiverio y retorno papal es una etapa en que la iglesia católica se corrompió totalmente. Debido al fracaso de la iglesia en las cruzadas, los papas decidieron empezar a vender las bulas papales y las indulgencias. Las bulas papales eran posiciones en la iglesia que personas adineradas podían comprar. Si una persona tenía con qué pagar, podía llegar a ser sacerdote, obispo y hasta papa, sin necesidad de tener la preparación o el nivel espiritual para ello.
Las indulgencias eran el perdón de los pecados a través de una cifra de dinero. En este entonces, es este entonces un periodo vergonzoso para la Iglesia Católica. Pero así como el periodo de cautiverio en Babilonia, Dios envió al profeta Malaquías para que le devolviera la identidad a los israelitas de ser el pueblo elegido. Dios envía en este periodo a alguien que libera al cristianismo de la corrupción de la Iglesia Católica. Su nombre era Martín Lutero. Lutero era un seminarista en la Iglesia Católica que soñaba con llegar a ser sacerdote algún día. En el seminario leía la Biblia a escondidas, ya que en ese entonces la Iglesia no permitía leer la Biblia, a no ser de que fuera un alto oficial de la Iglesia. Lutero encontró grandes secretos en la Biblia. Un día decide ir a visitar al representante de Dios en la tierra. Cuando llega al concilio papal, lo primero que encuentra es un personaje llamado Tesel vendiendo las indulgencias en la plaza pública, enviado por el Papa. Lutero no lo puede creer y redacta las 95 tesis y las pega en la puerta de la iglesia. Con esto comienza la Reforma Protestante y con ello el último periodo antes de la segunda venida de Cristo. Durante los siguientes 400 años, Dios prepara a la humanidad para la segunda venida de Cristo, especialmente en los últimos 100 años en el siglo XX. En este periodo, en lugar de enviar figuras centrales como lo hizo en el periodo de preparación para Jesús, Dios eleva el nivel de la ciencia y la tecnología a niveles nunca antes vistos y despierta la espiritualidad de las personas. Millones de personas dicen haber tenido experiencias espirituales. La gente se pregunta acerca de su propósito, de la existencia del más allá, y las iglesias cristianas anuncian que la venida del Mesías está cerca. Aquí nos encontramos, en el punto paralelo de la historia en la que Jesús 2000 años atrás apareció en Jerusalén. ¿Qué debemos entonces saber? Si contamos los periodos numéricos desde Jesús hasta el Señor de la Segunda Venida, nos da 1930. Quiere decir de que ya cruzamos el punto en que el Señor de la Segunda Venida pudo haber aparecido en la tierra o haber nacido. Es preciso que respondamos a las preguntas ¿cómo, cuándo y dónde vendrá el Señor de la Segunda Venida? Hemos visto a través de los paralelos que cada uno de los periodos, características, personajes y tendencias fueron repetidos en las dos eras. Pero detrás de todo esto es mi deseo que usted haya percibido el esfuerzo de un Dios desesperado por salvar a sus hijos. Durante el siguiente video vamos a responder las preguntas ¿cómo, cuándo y dónde vendrá el Señor de la Segunda Venida? No olvides suscribirte a mi canal y observar el siguiente video. Hasta pronto.